Hola, me llamo María del Carmen Manrique Navarro, tengo 50 años, nací en un pueblo de Ciudad Real, Membrilla. ¿Es Adolfo Suárez la figura clave de la transición? Según mi opinión, fue una persona importante, pero en aquel momento participaron más personas de esa transición para poder hacer el cambio de una dictadura a una democracia. ¿Se notó mucho el cambio del franquismo a la transición? Un cambio sí que se tuvo que notar, porque de pasar a una dictadura donde no tenías ni opinión, ni voz, ni voto, fue un paso muy importante. Y el cambio se notó radicalmente. ¿Y el papel de la mujer cambió? Pues el papel de la mujer cambió un poco, pero tampoco es que evolucionara demasiado, porque llevamos años peleando las mujeres por nuestros derechos y hoy en día, conforme está el mundo, todavía vamos por detrás de los hombres. Pero sí que fue importante el cambio también para la mujer. ¿Con la transición mejoró o empeoró tu nivel de vida? Pues en principio mejoró, porque antes las mujeres no podían trabajar, mi madre pudo trabajar, aunque fuera haciendo labores de casa en otros sitios, limpiando, o en una fábrica que estuvo. Entonces tienes mayor poder adquisitivo al tener dos jornales en casa. ¿Recuerdas alguna anécdota de la transición? Pues el miedo que se le tenía a la Guardia Civil, que en aquel momento se le llamaba los grises. En cualquier momento que te veían reunido más de 3 o 4 personas o hablando cosas que no tenías que hablar, enseguida se le iban a dar palos. Entonces ibas con un poco de miedo. ¿Entonces la transición aportó más libertades o no? Claro, por supuesto, el cambio fue radical, porque no podías expresarte, no podías ejercer tus derechos, tenías una libertad, podías salir a la calle, que en aquel entonces estábamos reprimidas las mujeres, no podías hacer reuniones, tenían que ser clandestinas, entonces no había libertad de ningún tipo. ¿Cómo era la educación durante la transición? Pues la educación no es que fuera ni buena ni mala, era buena en el sentido de que nuestros padres, por ejemplo, la mayoría no saben leer ni escribir. Nosotros teníamos un avance al poder estudiar, poder leer, escribir, el que podía optar a una carrera, el que no, pues se sacaba su graduado y a trabajar, pero por lo menos tenía una educación. Y la manera de educar era diferente a la de ahora, porque antes se decía que las letras con sangre entran. ¿Qué le parecía a Adolfo Suárez como presidente? ¿Le gustaba otro más que él o no? Ni me gustaba ni me desagradaba, era un buen político, en aquel momento hizo un papel muy importante para la transición. Lo que pasa es que el ideal que había en mi casa no era el que compartíamos con él, pero había otros que eran peor, otros que eran mejor, pero nosotros de pensamiento, él era de centro y nosotros en mi casa éramos de izquierda. ¿Y cumplió su cometido de instaurar la transición o no? Por lo que yo sé más o menos, lo que le dejaron. Él se retiró, se salió, porque en realidad a él lo obligaban, yo creo, a hacer unas cosas que no entraban dentro de su pensamiento. Entonces él se salió. ¿Qué cumplió? Hizo lo que pudo y más. ¿Se podía haber hecho más? Sí. Pero había mucha gente para saber, unos querían una cosa, otros querían otra, y llegar a un acuerdo con todos era muy difícil. ¿Le gustaba más Franco o Suárez? ¿Por qué? Hombre, hay un abismo muy grande entre los dos. Franco ha sido un dictador y fue un dictador, aunque en los últimos años intentó dejar a España en otra posición, y Suárez, una persona que nos ha llevado a la democracia. Fue totalmente diferente. Como gustarme, prefiero a Suárez antes que a Franco, pero con diferencia. ¿Qué le parecía a UCD? ¿Le gustaba como partido o no? El UCD es, en aquel momento, lo mejor que había. La gente tenía miedo a un cambio radical, de pasar de la derecha a la izquierda, y la mayoría intentó votar al centro, por miedo a los extremos. ¿Su vida y la de su familia mejoró con la transición o no?
Mejoró en algunos aspectos, en otros era igual, porque mi padre tenía trabajo, mi madre cuando podía iba a limpiar a casas, nosotros estábamos todos estudiando, había una libertad para poder, no tampoco exagerada, pero sí más libertad que antes de la transición, y en muchos aspectos mejoró. ¿Cómo era tu vida cuando eras pequeña? Pues mi vida como niña pequeña no es como la de ahora, totalmente diferente. En aquella época pues nos criábamos en la calle, veníamos de la escuela, y en verano, en invierno no porque se hacía antes de noche, pero en verano estábamos en la calle jugando, no había los coches que hay ahora, no había tantos peligros, y una vida normal, sin excesos, porque no había juguetes como hay ahora al alcance de la mano, ni había las máquinas que hay ahora, ni hay ordenadores, pero yo, que yo recuerdo, era una niña feliz. Con menos cosas, era una niña feliz. ¿Y había más seguridad que ahora? Sí que había más seguridad porque la gente tenía miedo. Entonces, cuando hay miedo, pues, hombre, violadores han habido, pero no como ahora se oye. Asesinos han habido, pero no como ahora. Entonces la gente estaba tranquila, los hijos... Nosotros nos hemos criado en la calle jugando, unos con otros. Sí que te ponían una hora de regresar a tu casa, a ser posible en invierno, no muy tarde, y en verano cuando anochecía. Pero la tranquilidad es que estábamos en las calles, y ahora tú no puedes dejar un crío porque no estás tranquila. ¿La población se involucró más en la política durante la transición o no? Sí, no es que se involucrara más, sino que lo hizo con más libertad. Porque clandestinamente la política ha seguido funcionando toda la vida. Lo que pasa es que había más libertad, tenían para poder hablar, para poder opinar, había reuniones.